Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se van añadiendo momento a momento para escuchar este tiempo en la palabra de Dios, un tiempo con Dios. Estamos en miércoles 30 de junio 2021. La palabra del Señor siempre presente en nuestros corazones, en nuestras almas, para poder compartir aquello que Él tiene para nosotros todos los días. Hoy día vamos a compartir Juan capítulo 10 del verso 27 al verso 30. Juan capítulo 10 del verso 27 al verso 30. La palabra del Señor dice así, y damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se van añadiendo conforme va pasando el compartimiento y a los que van a reproducir el compartimiento de esta noche. Dice así Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Volvemos otra vez a dar lectura a estos versículos de la palabra. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Este es un primer punto importante, que las ovejas de Dios oyen su voz. Y dice, yo las conozco y me siguen. Y seguidamente el verso 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es decir, cuando el Señor dice no perecerán jamás, no dejarán de existir jamás en la presencia de Él. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, dice el Señor, me quitará, nadie las arrancará de mi mano, nadie las quitará de mi mano una vez que yo las he tomado. Aquí el Señor en estos versículos de la palabra está hablando de una cercanía, una intimidad. Dice, las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Oír la voz de Dios, no estamos hablando de una voz audible, estamos hablando de oír la voz de Dios a la luz de lo que la palabra de Dios nos manda y nos hace entender a través del Espíritu. Y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez que el Señor nos ha tomado, una vez que el Señor te ha tomado, hemos oído su voz y nos ha llamado. Dicen, nadie, ninguna fuerza, ningún poder en el mundo puede arrebatarnos de la mano de Él. ¿Por qué? Porque mi Padre dice que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es la respuesta a la interrogante de muchos. Y dice, pero si tú, digamos, has nacido de nuevo y conoces al Señor, ¿no puede ser que puedas perder lo que el Señor te ha dado o que puedas ser arrebatado de la mano de Dios? No, porque aquí explica muy bien el versículo 29. Mi Padre que me las dio, es decir, Dios Padre le entrega al Hijo, me las dio mayores que todos. No hay nadie mayor que Él, no hay nadie más fuerte que Él, no hay nadie más poderoso que Él, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aclara una cosa, yo, o sea Jesús, y el Padre, uno somos. Es decir, que la vida eterna fue revelada ¿en quién? En Cristo. Y esto es importante entender como hijos de Dios. La vida eterna para ti, para mí, para todo aquel que nace de nuevo, fue revelada en Cristo, en el Señor Jesucristo. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Aquí la explicación está todavía mucho más clara. Dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, sabemos que Jesucristo ha venido, y Él mismo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. No lo hemos conocido porque nosotros hemos entendido de propia cuenta, sino que Él mismo nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay dos formas de pasar la vida eterna. Podemos pasar la vida eterna en Cristo Jesús, que es lo mejor que nos puede haber pasado, o podemos pasar una vida eterna apartados de Él y de su gloria, en tormento eterno. Por eso es que el Señor nos aclara y nos ratifica aquello que dice Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. Primera característica. Y yo las conozco y me siguen. Qué diferente esto que Jesús nos dice en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué diferente aquella declaración cuando se le acercaron varios que seguían a Jesús y le dijeron, pero Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, hemos predicado en las plazas, hemos profetizado. Y el Señor agarra y se acerca y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Fíjense, no los conozco. Una declaración tremenda. Sin embargo, Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y lo primero que dice, yo las conozco. La declaración que acabo de hacerles cuando el Señor Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Nunca nacieron de nuevo. Nunca eran y fueron ovejas de Dios. Y por eso dice el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El momento en que el Señor nos da vida eterna, nos hace nacer de nuevo en Cristo Jesús por su Espíritu, dice, no perecerán jamás. Y no solamente dice esto, sino que nadie las arrebatará de mi mano. No hay poder en el universo que pueda arrebatarnos de las manos de Dios si hemos nacido de nuevo. Mi Padre que me las dio, dice por eso, es mayor que todos. No hay poder mayor que Él. No hay nadie que pueda arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Por eso les decía, la vida eterna fue revelada ¿en quién? En Jesucristo. Si conoces a Jesucristo, si has nacido de nuevo en Él, tienes vida eterna. Tengo vida eterna. Y en primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, esto sabemos, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Gracias te damos, Señor, por habernos dado entendimiento por tu gracia, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Esto confirma, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, dice la palabra, es el verdadero Dios. Este es la vida eterna. La vida eterna es Jesucristo, el verdadero Dios, como dice la Escritura en primera de Juan 5:20. Y si vemos primera de Juan 5, 11 al 12, dice la Escritura, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, ¿dónde? En su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. Y si el Hijo de Dios está en ti, está en mí, a partir del nacimiento de nuevo, tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo, dice la palabra, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Por eso les decía, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En realidad está muerto en sus delitos y pecados. Pero el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Tiene vida eterna. Y esto es algo que debe hacer gozar nuestros corazones. Si tenemos al Hijo de Dios, si nacemos de nuevo, tenemos vida eterna ahora. Y lo sabemos cómo, por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. Él mismo nos comunica lo que somos y en quién estamos. Y esto es importante entender para la gloria de Dios. En Juan 17:3 dice la palabra, Jesús dijo en oración, esta es la vida eterna. Escuche bien, hermano. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien nos ha enviado. ¿Y qué dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:20? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nos ratifica aquello que nos está hablando la palabra de Dios. Si volvemos a Juan 10:27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Esto está en la sola potestad de Dios, el darnos vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice, uno somos. Esto nos da certeza, seguridad de que el Señor no nos deja, no nos abandona. El Señor está agarrándonos de la mano y no hay fuerza en el universo que pueda separarnos y apartarnos de Él. El cuerpo presente, que es parte, nuestro cuerpo presente que es parte de la vieja creación, la palabra de Dios nos dice que será transformado y entonces tendremos una conformación a semejanza de Cristo, cumpliéndose así los propósitos de Dios sobre nuestra vida. Por eso estamos viviendo ya aquí en la tierra eternidad, el tiempo de espera. El propósito de parte de Dios es que cada hijo de Dios, cada cristiano donde mora el Espíritu Santo de Dios, sepa de manera consciente que tiene vida eterna. ¿Quién comunica que tienes vida eterna? El Espíritu Santo de Dios que mora en tu corazón. Y tenemos esa certeza y esa seguridad que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, porque el Padre y Cristo uno son, como dice la Escritura. Y en primera de Juan 5:13 dice la palabra, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esto es importante. Muchos dicen, sí, yo creo en el nombre del Hijo de Dios, pero ojo lo que dice la palabra del Señor. Creer en el Hijo de Dios viene porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Si el Hijo de Dios no nos diera entendimiento para conocer al que es verdadero, ninguno de nosotros podríamos creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Creemos en el nombre del Hijo de Dios? Sí, porque Él nos ha dado entendimiento por su gracia para conocer al que es verdadero, para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Esto es algo que el Señor lo ha hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros en Cristo Jesús. La vida eterna. Es decir, una vida distinta a la vida de la carne, que tiene que ver con Cristo resucitado y con el Cristo exaltado.
Hay un antes y hay un después en la vida del creyente. La gente, usted se puede encontrar con personas en la calle y preguntar y hacer una encuesta y decir, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Jesús ha venido? Y mucha gente dice que cree. Dice que cree, pero puede creer en el Jesús histórico, puede creer en el Jesús de la historia, pero no creer a través del entendimiento que nos ha dado el Hijo de Dios que ha venido. Porque ese entendimiento que el Hijo de Dios nos ha dado, el que ha venido, nos hace conocer al que es verdadero. Y por eso sabemos, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, a partir del nacimiento de nuevo, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De hecho, tenemos vida eterna desde el momento en que conocemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Por eso dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Por eso dice, te es necesario nacer de nuevo, participar de esa primera resurrección para no ver la segunda muerte. Porque hemos nacido sin espíritu, el espíritu estaba muerto, necesitábamos resucitar, renacer, que nuestro espíritu sea resucitado por el Espíritu de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos da entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Esa certeza viene por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu y nos hace entender la gloria que estamos viviendo en Él desde el momento en que lo conocemos. Esa es nuestra certeza. Por eso es la palabra de Dios que nos habla y nos dice, mis ovejas oyen mi voz. No es que estoy oyendo la voz audible de Dios. Dios nos habla a través de la Escritura, de su palabra. La palabra de Dios es justamente la voz de Dios hablándonos, no audiblemente, pero al corazón a través del Espíritu Santo. Toda cosa hablada por los hombres debe ser confirmada por la Escritura y por el Espíritu, para que nadie hable por su propia cuenta. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor seguimos al Señor. No tenemos nuestra propia agenda, no tenemos nuestro propio plan, no tenemos nuestras propias cosas que hacer y solamente acudimos a Dios para que Dios nos bendiga en lo que nos conviene o no nos conviene. No, las ovejas que oímos la voz del Señor y la conocemos, lo seguimos donde Él quiere que vaya, donde Él quiere que estemos, hacemos lo que Él quiere que hagamos. Por eso dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio, Él nos los entregó a Jesús, nos ha entregado como ovejas a Jesús, mayor que todos es y nadie puede arrebatarlas de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Por eso, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida, y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso los hijos de Dios, las ovejas de Dios, no tememos la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Desde el momento en que Él nos ha llamado, nos ha hecho nacer de nuevo, lo seguimos. Y nos ha dado vida eterna, y no pereceremos jamás, ni nadie nos va a arrebatar de la mano de Él. Estamos seguros en las manos de Dios, en esta vida presente con este cuerpo mortal, y en la vida eterna que ya estamos viviendo en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto es lo que el Señor nos habla en su palabra y realmente hace estremecer nuestras almas por todo lo que Él nos dice. Si me acompañan a sus Biblias, a Efesios capítulo 1, verso 19. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, verso 19. Dice así la palabra
del Señor. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y escuche, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tremenda la palabra del Señor. En Primera de Pedro 1:3. Acompáñenme en sus Biblias. Primera de Pedro 1:3. Dice la Escritura en Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, Él lo hizo, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y entonces ahí la palabra del Señor de Juan 10, 27 al 30 se hace más viva todavía. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor está plenamente seguro de que sus ovejas lo siguen y que oyen su voz y que oyen el llamado del Señor. Y yo les doy vida eterna. Por eso les decía, las ovejas del Señor no tienen su propio plan. Las ovejas del Señor no tienen su propia agenda. Las ovejas del Señor no dicen un ratito estoy haciendo esto, espérame y te sigo. No, lo siguen al Señor. Y el Señor es el que nos da la vida eterna, y el Señor nos promete y nos dice, no van a perecer jamás, ni nadie va a arrebatarlas de mi mano. Nos da la seguridad que una vez que nos ha tomado, Él no nos deja, no nos suelta, que la obra que ha empezado en nosotros no solamente la concluirá, sino que cada día obra en consecuencia para que crezcamos en Él. Y eso es lo importante. Es una vida distinta a la vida que teníamos antes de la carne, que tiene que ver con el Cristo resucitado y exaltado. Por eso la palabra de Dios dice, si de verdad han resucitado, han nacido de nuevo con Cristo, busquen las cosas de arriba. Es la consecuencia inmediata. El que ha nacido de nuevo busca las cosas del cielo, no las cosas de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es innato por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios, es un tiempo que nos hace ver y entender las cosas que Dios tiene preparadas de antemano para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios dice no perecerán, dice no dejarán de existir jamás en mi presencia. Ahí en la gloria de Dios, en la eternidad con Cristo. Y dice, nadie las arrebatará, nadie las quitará de mi mano, nadie las podrá arrancar. ¿Por qué? Porque el Padre tiene poder más que nadie en el universo. No hay entidad o potestad que pueda hacerlo. Y esto también es importante y necesario tener claro en nuestro corazón para caminar, como dice la palabra, con nuestra mirada erguida, sabiendo que nuestra redención está cercana. Cristo viene y lo sabemos, Cristo viene y lo entendemos. Por eso sabemos muy bien que la vida eterna fue revelada en nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor los siga guiando, que el Señor les siga dando de esa vida que nos ha dado desde el momento en que ha tocado nuestro corazón y nuestro espíritu. Y la presencia del Espíritu nos dé conciencia plena de que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un tiempo en la palabra de Dios
es un tiempo con Dios. Dios les bendiga y Dios mediante estaremos nuevamente reuniéndonos por este medio el próximo miércoles a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Un tiempo en la palabra de Dios es un tiempo con Dios. Bendiciones.